Buenas tardes, hermanos. Gusto ver visitantes entre nosotros. Sean bienvenidos esta tarde, especialmente. Hay varios que salieron a Nogales, que hubo una reunión de los hermanos Álvarez de Nogales y salieron de entre nosotros a estar con los hermanos. Pero qué bueno que ustedes pueden estar aquí con nosotros esta tarde. Y les recomiendo el próximo domingo en la mañana, no olviden la foto oficial de la iglesia. Vamos a buscar un pasaje, bueno, dos pasajes. El primero está en Hechos 28, 23, Hechos capítulo 23. Y puestos de pie, les ruego, escuchen la lectura de esta palabra y luego vamos a permanecer de pie para una oración. Hechos capítulo 23, libro de los Hechos capítulo 23. El apóstol Pablo está siendo juzgado ante el concilio. Nos dice Hechos capítulo 23 y versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado a un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajase soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y el otro pasaje, y es el que vamos a estudiar, es en Marcos capítulo 12. Marcos 12. Vamos a comenzar a leer en el versículo 18. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, y comenzando a leer en el versículo 18. Y sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Marcos 12, 18. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Vos 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 lo tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119, comenzando con el versículo 17 y terminando con el versículo 24. Salmo 119, versículo 17 al 24, todos juntos en voz alta a manera de oración. Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré
las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Marcos capítulo 12. Estamos estudiando el libro de Marcos capítulo por capítulo y ya llegamos ahora a Marcos capítulo 12, el versículo 18 al 27. Mi versión titula esta porción de la Escritura la pregunta sobre la resurrección. Este es uno de mis pasajes favoritos. De toda la Biblia, este es uno de mis pasajes favoritos porque hace mucho tiempo Dios lo usó para asegurarme de la resurrección. Hace mucho tiempo Dios lo usó este pasaje a quitarme el miedo a la muerte, para asegurarme que hay vida después de esta vida. Así que es un pasaje favorito mío. Espero que me entiendan en eso y que ustedes aprecien la gran lección que tenemos aquí. Esto es algo crítico, urgente, como vamos a ver. La mayoría de nosotros vivimos como si no hubiera una resurrección. Y muchos tienen mucho miedo, como vimos en esta mañana de Hebreos capítulo 2, que la gente está esclava al temor de la muerte. Pero eso es otra cosa. El bosquejo de este pasaje y lo que veremos en este sermón es muy sencillo. En el versículo 18 tenemos la presentación de los que hicieron la pregunta al Señor. La presentación de los que hicieron la pregunta al Señor. Luego del versículo 19 al versículo 23 tenemos la pregunta que hicieron al Señor. Y al final, versículo 24, el versículo 27, tenemos la respuesta del Señor. Muy bien, veamos el versículo 18, cómo es que Marcos nos presenta a los saduceos. La presentación de los que hicieron la pregunta al Señor. Versículo 18, Marcos 12. Entonces vinieron a él los saduceos. Son los que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, como recordarán del domingo anterior, el pasaje anterior, si gustan leerlo, si no estuvieron con nosotros la semana pasada, la mafia de los judíos trataron de provocar al Señor enviándole a los fariseos y también a los herodianos. Y ahora le envían a nuestro Señor Jesucristo a los saduceos. Hay palabras que en mi mente inmediatamente hay una asociación de ideas. Por ejemplo, iracundas. Mujeres iracundas en Proverbios me recuerda serpientes anacondas. Saduceos, no sé, me recuerda a sabuesos. Sabuesos rabiosos, ¿verdad? Bueno, niños, los saduceos no eran una tribu. Los saduceos no eran una tribu como tenemos ahora los mayos y a los yaquis y a los seris, ¿verdad? Los saduceos, los sabuesos diría yo, ¿verdad? Era un grupo de religiosos judíos muy, pero muy rico, muy influyente. Diríamos la crema innata de la sociedad judía. Es más, esta gente era tan poderosa que en ese tiempo los que eran elegidos sumos sacerdotes de Israel, los grandes sumos sacerdotes, pertenecían al grupo de los saduceos. Y por cierto, los historiadores notan que fue ese grupo de los saduceos el más afectado cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la purificación del templo y sacó a los comerciantes. ¿Se acuerdan que él dijo, la han hecho de ustedes la casa de mi padre, casa de oración, la han hecho una cueva de ladrones? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Esa gente fue la que perdió más dinero, porque ellos eran los que ganaban más con este comercio ilegal en el templo. Y también un gran problema con estos saduceos, como nos dice el versículo 18, eran muy liberales. Teológicamente hablando, eran muy, pero muy liberales. Ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. No creían en la inmortalidad del alma. Lucas nos informa en el pasaje que leímos de Hechos 23 que no creían en espíritus, no creían en los ángeles.
Y esto es increíble, estos eran los sumos sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, y no creían doctrinas tan básicas. Hoy en día es de lo más triste también. Hay muchos pastores, te dicen, sacerdotes, que no creen en la Biblia, no creen que Cristo existió en la historia. Bueno, como dijo el Señor, de estos eran ciegos guías de ciegos, ¿verdad? No entraban al cielo ni dejaban entrar. Y también, por supuesto, como leímos en Hechos 23, y por eso los leímos, los saduceos no se la llevaban con los fariseos. Eran enemigos. Pablo dice en Hechos 23, yo soy un fariseo, ¿verdad? Y luego los fariseos dijeron, lo defendieron, ¿verdad? Y se hizo un gran debate que no sabían qué hacer. Ahí lo acabamos de leer. Sus creencias eran totalmente opuestas a lo de los fariseos. Pero, de todas maneras, van a provocar al Señor. Los fariseos se juntaron con los herodianos. Los herodianos y fariseos se juntaron con los saduceos. Y vamos a ver en el siguiente pasaje, se juntaron también con los escribas. Enemigos entre sí, pero se consultaron unidos para provocar y tentar al Señor. Se cumplía la profecía del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su Cristo. De lo más terrible, Cristo fue a los judíos y los judíos no le recibieron. La crema innata, los religiosos, los que deberían de haberle recibido y adorado, luego, ellos lo rechazaron. Y es más, unidos contra él, todos. Terrible. Ahora, Marco menciona aquí en esta presentación de estos saduceos, en este versículo 18, que ellos no creen en la resurrección de los muertos, para recalcar que su pregunta no era sincera. La pregunta que le hicieron al Señor, no era sincera. No es que ellos fueron a preguntarle humildemente, querían aprender de Cristo. Ellos querían ponerle en ridículo. Ellos querían provocarlo. Vayamos entonces, en segundo lugar, a la pregunta que le hicieron al Señor. Versículo 19. Versículo 19, Marcos capítulo 12. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, los saduceos correctamente llamaron a Cristo maestro, porque Él es maestro, el maestro de maestros, por supuesto. Pero eran unos hipócritas. Le dijeron maestro, pero no seguían sus instrucciones. No creían en las enseñanzas que le estaba dando. Y también los saduceos correctamente citaron a Moisés. Era cierto lo que dijeron, había una ley, está en Deuteronomio capítulo 25. Dios les había dado ese mandamiento al pueblo de Israel para que no se perdiera la propiedad en la familia. Ustedes pueden leer eso en Deuteronomio 25. Y por cierto, fue por esa ley que Booz se casó con Ruth, la bisabuela del rey David. Si no conocen la historia, Ruth, lean el tremendo y dramático y romántico libro de Ruth, ¿verdad? 4 capítulos, lo pueden leer antes de dormir. Y para mí esto es muy, pero muy interesante. Booz se casó con Ruth por esta ley. Entonces, fue por esa ley que nació el Señor. Porque el Señor es hijo de David. Si Booz no se hubiera casado con Ruth por esa ley, entonces no hubiera sido la bisabuela de David. Yo les pregunto a ustedes, y esto es extra, está en paréntesis. ¿Sabía Dios que Booz se tenía que casar con Ruth? Ahora, ustedes que conocen la historia, esto es tremendo porque Ruth no era judía, era moabita. ¿Dios sabía que Booz se iba a casar con Ruth? ¿Sí o no?
Claro que sí. Planeó eso desde la eternidad pasada. Entonces les recomiendo, les sugiero que esa ley de Moisés no tan solamente fuera para proteger el derecho de propiedad entre los judíos y que no se perdiera la memoria y la descendencia de uno de los hijos de Israel, algo que demostraba la justicia de Dios. Pero lo último, esa ley demostraría la gran misericordia de Dios en Cristo, que por gracia infinita, inmensa, Él salva aún a los moabitas. Y que Cristo nació de esa moabita. Esto es tremendo. Eso me emocionó. No sé si a ustedes les emociona ese tipo de cosas, pero unas cosas más espero que les emocionen más en este sermón. La pregunta de los saduceos definitivamente ha de haber sido imaginaria, ficticia. Yo le llamaría el caso de la viuda negra. ¿Cómo se le ocurría a un hombre casarse con una mujer a la que tantos esposos han muerto? Ya de que murió el segundo esposo, ya estaba demasiado sospechoso, ¿verdad? ¿Y cobraría los seguros de vida esa mujer? No, no habría seguros de vida, pero ¿cómo es posible, verdad? Es obvio que la pregunta era absurda, ficticia, imaginaria. Ellos tan solamente querían poner en ridículo al Señor. En el cielo, ¿de quién va a ser esposa? Tenía 7 esposos. La viuda negra asesina tendrá 7 esposos. Algo risible, por supuesto, irracional, antibíblico, totalmente antibíblico, por supuesto. Ahora, aquí el Señor muy bien pudiera haberlos dejado hablando solos e ignorar su pregunta absurda. Pero Él aprovechó esa pregunta para enseñar a la multitud. Y les contestó la pregunta y nos enseñó, para usar las palabras de Jeremías, cosas grandes y ocultas que no pudiéramos haber sabido de otra manera. Por la pregunta de los saduceos nosotros sabemos unas cosas que no habían sido reveladas. Y esto me llevó a pensar, entre paréntesis, muchos de los problemas de los corintios y las preguntas de los corintios sucedieron en la eternidad, sucedieron en la historia, pero planeadas en la eternidad por Dios, para que esos problemas de los corintios y esas preguntas de los corintios tuvieran respuesta y nosotros aprovecháramos la enseñanza. ¿Sí? ¿Me siguen la lógica? Hay problemas en la iglesia en Corinto, muy grandes, graves problemas. Hicieron unas preguntas, 1 Corintios 7, tiene unas preguntas sobre el matrimonio que debemos de hacer en estos casos. Y es por esas preguntas que nosotros tenemos las enseñanzas. A veces Dios permite graves problemas y preguntas muy difíciles así en la iglesia, a través de la Biblia, y pasan cosas en familias muy graves y difíciles para enseñarnos a nosotros. Bueno, cerrando el paréntesis, notemos en último lugar la respuesta del Señor, versículo 24. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, la pregunta del Señor es retórica. No es que él esperaba la respuesta, ¿verdad? Sí, estamos errando. Sí, estamos muy equivocados. Pero haciendo esa pregunta retórica, el Señor enfatiza que los saduceos están muy equivocados. O como también se puede traducir, están muy engañados. Y el problema esencial de los saduceos era que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. No conocían sus Biblias. En ese tiempo, sus Biblias incluían hasta el libro de Malaquías. Pero los saduceos especialmente ignoraban las Escrituras escritas después de Moisés. Ellos no creían que los libros después de los primeros 5 que escribió Moisés, ellos no creían que esos libros eran de parte de Dios, canónicos diríamos nosotros. Ellos ignoraban las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras de Dios, también ignoraban el gran poder de Dios. Que Dios es omnipotente, todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera, que Él da vida,
Él crea todo. Las almas las puede resucitar fácilmente. Pues Él es Dios, claro. Ahora, en el versículo 25, Dios, el Señor, nos revela algo que no sabíamos. Versículo 25. Cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. En el cielo no va a haber matrimonios, no va a haber bodas, pues no hay necesidad de casarnos, no hay necesidad de reproducirnos, no va a haber problemas de tentaciones, de lujuria, de fornicación, no habrá problemas de soledad, no habrá problemas de falta de compañerismo. Seremos como los ángeles, totalmente felices, satisfechos, en paz y amor para siempre. El cielo es mucho más maravilloso de lo que nos imaginamos. Es cierto, no tendremos hambre, y conocemos los versículos, no tendremos sed, no tendremos debilidades, no tendremos lágrimas. Pero cuando en Filipenses 3:21 nos dice, esto es increíble. Filipenses 3:21 nos dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. No lo entendemos ahora, ni lo podemos imaginar. Pero definitivamente todas nuestras necesidades emocionales, sociales, van a estar totalmente satisfechas cuando veamos a Dios con ese cuerpo. No va a haber ningún problema, ningún pecado, pura paz, puro amor, pura tranquilidad, pura felicidad. No va a haber necesidad del matrimonio como lo necesitamos hoy en día. Ahora, en el versículo 26 y el versículo 27, el Señor sabiamente les comprueba a los saduceos su error respecto a la resurrección. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Él fácilmente pudiera hablar de la resurrección de los muertos y comprobárselas del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos, ¿se acuerdan? Él fácilmente pudiera haberles comprobado la resurrección de los salmos, de los profetas, aún los profetas menores, las historias de crónicas y reyes. Por ejemplo, me estaba acordando, hay una historia de Eliseo y Elías. Y dice la palabra de Dios que Eliseo le pidió a Elías a lo último que él pudiera hacer el doble de milagros, que él tuviera el doble de poder que Elías. Y sucede en la historia que sí, efectivamente, él hace el doble de Elías en cuanto a milagros y todo eso, excepto una cosa. Elías resucitó a un muerto, pero a Eliseo le faltaba eso, o el doble de eso. Y falleció Eliseo. Pero ¿saben qué pasó? Hubo una guerra y un soldado falleció. Y los demás amigos no tenían tiempo de enterrarlo y dijeron, por mientras vamos a echarlo a esta cueva. Y echaron el cuerpo, el cadáver a la cueva. Y adivinen qué pasó, niños. Resucitó el soldado. Y se cumplió el deseo de Eliseo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué voy ahí? Sí. Nuestro Señor Jesucristo muy fácilmente pudiera haberles comprobado de la relación con la historia de Eliseo. Pero nuestro Señor Jesucristo escogió un pasaje de Éxodo. Un libro escrito por Moisés. Es decir, el Señor los cayó a los saduceos con sus propias armas. Ellos nada más creían a Moisés, muy bien. Entonces, les contestó con el libro de Éxodo. Ellos comenzaron, maestro, Moisés nos escribió. Y él les contestó, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Cristo sabía que los saduceos habían leído el pasaje de la zarza ardiendo, que está en Éxodo 3. Todo judío lo conocía. Es más, niños, en la escuela dominical, de seguro que ellos tenían un corito como el que cantábamos. No sé si los niños cantan ahora ese corito. Quita, quita, quita el calzado de tus pies. ¿Se acuerdan? El lugar que está santo es. A lo mejor los niños judíos cantaban algo así. Todos los judíos sabían de esa historia, especialmente los saduceos, porque a ellos les gustaban esos libros de Moisés y esas historias de Moisés. Pero nos dice nuestro Señor Jesucristo, y aquí implica mucho, habían leído el pasaje, pero no lo habían leído bien. Leyeron las palabras, pero no entendieron las enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes ignoran las Escrituras. No leen bien la Biblia. No se fijaron en la expresión yo soy.
Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy, es el gran Jehová, el gran eterno, el Dios vivo. De eso se trata yo soy. Yo soy. Y aquí los eruditos y los expertos, es difícil traducir esa expresión. Yo soy el que siempre estoy viviendo. Yo soy el que siempre he vivido. Yo soy el que siempre viviré. Yo soy vida. ¿No se fijaron en qué significa que Dios es el Dios de Abraham? Abraham con quien hizo un pacto. Y al ser el Dios de Abraham, no solamente significaba que Abraham creía en Dios, pero que Dios había escogido a Abraham, que Dios lo amaba, que Dios lo favorecía, que Dios lo bendijo, que Dios lo ayudó, que Dios lo guiaría aún más allá de la muerte. Y por eso Abraham creyó en la resurrección de los muertos. En la historia que leímos de Génesis 22, y por eso la leímos, es un pasaje que claramente profetiza el sacrificio de Cristo en el Gólgota. El hijo Isaac le pregunta a su padre, ¿verdad? Aquí está la leña, padre mío, y ahí aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham contesta, ¿verdad? Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y pasaron años y pasaron siglos hasta que Juan el Bautista ve a Cristo de lejos y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac no fue sacrificado porque Cristo sería crucificado. Bueno, ¿a dónde voy? Sí, estaba en la historia. Resulta que Abraham le dice a sus siervos, ahí dejan al asno, ¿verdad? El burro. Yo y el muchacho iremos y volveremos. ¿Cómo sabía Abraham que iban a volver? Porque él creía en la resurrección de los muertos. No lo invento yo. Vean con sus propios ojos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Hebreos capítulo 11 y el versículo 17. Es el famoso capítulo de la fe y los héroes de la fe. Museo de los personajes de la fe. Hebreos 11, 17 nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía en la resurrección de los muertos. Claro que sí. Pero volviendo a nuestro pasaje de Marcos capítulo 12 y versículo 26. ¿Notaron la repetición Dios de Abraham? En nuestros días un editor de libros hubiera dicho, ¿sabes qué? Pudieras tú haber escrito aquí Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios no quiere eso. Él quiere Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Para recalcar su relación personal con estos patriarcas, cada uno de ellos. Y por fe tú y yo podemos apropiarnos de este Dios de y decir Dios de Paco. Dios de... Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí. Esto es tremendo. Y de seguro me faltaría el tiempo para enlistar lo que implica que es Dios de Isaac. Y tan solamente les doy un ejemplo. Dios de Isaac. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Cómo nació Isaac? ¿Cuántos años tenía Isaac cuando su padre Abraham lo dio a luz? Lo engendró, mejor dicho. Como 100 años. Y dice en Romanos 4, su cuerpo estaba como muerto. Pero Isaac nació. El Señor puede resucitar, dar vida, poder a los cuerpos muertos. Habrá una resurrección. Dios es el Dios de Jacob. Esto implica muchísimo. Sobre todo que Dios es misericordioso y da vida al que no la merece. Da vida y perdona, aunque hayamos sido mentirosos como Jacob, fraudulentos, embusteros como Jacob. El punto es,
Abraham, Isaac y Jacob estaban con Dios. Cuando se apareció en la zarza ardiendo, no estaban muertos. Ellos estaban en gloria con Dios, están vivos con Dios. Pero lo más importante de esto, hermanos y amigos, no son ellos, Abraham, Isaac y Jacob, pero que Dios de mayúscula y mayúscula o mayúscula, S mayúscula, no es Dios de muertos. Es lo más absurdo, incongruente. El Dios vivo, el Dios creador, el Dios que da vida, el Dios todopoderoso, con un reino de muertos, por supuesto que no. Claro que no. Con razón Cristo terminó diciéndoles, así que ustedes mucho erráis, están muy equivocados, muy engañados. La última parte del versículo 27. Y de hecho la multitud y especialmente los escribas, dice el versículo 28, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Ellos reconocieron, él sabe contestar sabiamente esta pregunta. ¿Qué sabiduría la de Cristo? Muy bien, enlistemos los pocos minutos que nos quedan. Enlistemos unas lecciones prácticas que podemos llevarnos a casa de este estudio. Primera lección. No seamos saduceos. No seamos saduceos. La gran mayoría del mundo son saduceos. No de nombre, pero sí en práctica. Pues no viven conforme a la realidad de que va a haber una resurrección de incrédulos y creyentes. Va a haber una resurrección final, va a haber un juicio final. Pero la gente vive como si no tuviera un alma inmortal. La gente vive como si no fueran al cementerio algún día. Como si no hubiera algo en toda la eternidad. No sé, por supuesto, es el engaño del pecado, es el engaño del diablo. Creemos, nosotros no nos vamos a morir, creemos, nosotros vamos a vivir, van a resolver el problema del cáncer, van a resolver el problema de esa enfermedad, vamos a suponer que resuelven el problema del cáncer, vamos a suponer que resuelven el problema de todas las enfermedades. ¿Cuánto vamos a vivir? ¿120 años? ¿140, 150 años? ¿Y luego qué? No es nada comparado con la eternidad. Y tenemos un alma que va a vivir por toda la eternidad. La semana pasada me preguntaron, ¿por qué decidiste ser pastor? ¿Qué fue? Contesté varias cosas ahí, pero estamos en familia, les voy a contar una de las razones principales. Mi padre estaba en la Ciudad de México, yo estaba en 5º año en primaria. Mi padre en la Ciudad de México, yo aquí en Hermosillo con mis hermanos. Y mi madre se puso muy mal. Y esa noche falleció de repente. El doctor me dijo, no me quería asustar y me dijo, está dormida. Pero luego cuando supe la verdad, yo dije dentro de mí mismo, yo me voy a morir. Yo quiero estar listo y yo quiero que que toda la gente esté lista para morir. La mayoría viven como los saduceos. A lo último, esa filosofía es la filosofía del materialismo. Lo veo, lo toco, lo creo. Lo veo, lo toco, lo disfruto. Si no, no. No hay espíritus, no hay ángeles, no hay demonios, no hay... Amigo, la pregunta entonces directa para usted esta tarde es, ¿eres un saduceo? ¿Eres un saduceo? ¿Vives esta vida de 80, 100 años y es todo? ¿No hay más? ¿No hay más? Arrepiéntete de tus pecados, alístate para el día de la resurrección final, cree el Evangelio, buenas noticias. En Cristo podemos estar listos, reconciliados con Dios, perdonados de todo. Y cristianos, apreciemos que si Abraham, Isaac y Jacob viven, nosotros también viviremos. Pero sobre todo, porque Cristo nos prometió, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Segunda lección. Primera lección, no seamos saduceos.
Segunda lección, no leamos como los saduceos. No leamos como los saduceos. Los saduceos se emboscaban en el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, el Torah. Y allí, según ellos, comprobaban sus creencias, pero era todo lo que leían. Se enfocaban en pasajes, de hecho, tan solamente para debatir, ¿verdad? Debatir y hacer burla y provocar a los demás. Y aquí lo digo con cuidado. Espero que nadie se enoje. Y si alguien se enoja, cuente hasta 10 y no me diga nada. Bueno, hay bautistas de hueso colorado que se fijan en ciertos versículos y textos. Por ejemplo, el que dice, y salió del agua. Y ahí están atorados y se fijan mucho en eso. Pero no se fijan en otros versículos, en otros contextos más edificantes. Mucho cuidado. Hay pactistas que se enfocan en versículos del pacto y no ven más, no salen de allí. No, mucho cuidado. Lo principal aquí, más práctico, es que no leamos tan superficialmente como los saduceos. Y lo peor aquí es leer mecánicamente, rápidamente, para marcar que hemos leído en el programa de lecturas, ya leí lo de hoy y listo. O peor que eso, les voy a decir que es peor que eso, mucho más peor. Pensar, ya leí, cumplí, entonces Dios me va a recibir. Dios me va a recibir porque yo leí. Él me va a favorecer porque yo leí la Biblia hoy. No. Si algo en Dios nos favorece y tiene misericordia a nosotros es por Cristo, por su vida perfecta, no por algo que nosotros hayamos hecho. Y lo principal entonces aquí es eso, que no leamos como los saduceos, pero fijándonos bien en lo que leemos, lo que la Biblia nos enseña. Lo mejor para esto es, al abrir tu Biblia, para orar y meditar en ella, comienza diciendo, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Todos nosotros tenemos que orar así, que Dios nos ayude a entender su palabra. Y a través del día pensemos en lo que leímos y pidámosle al Señor, Señor, hay algo aquí que yo no entiendo, enséñame, ayúdame. Algunas ideas van a venir a tu mente, otros versículos. Y con el tiempo a lo mejor no entiendes esta semana, pero la próxima semana lees otro pasaje. Tiene que ver con esto y ya vas a entender más y más y más y más. Muy bien, tercera lección, se nos acabó el tiempo. Tercera lección. Primera, no seamos saduceos. Segunda, no leamos como los saduceos. Tercera lección, no ignoremos como los saduceos. No ignoremos como los saduceos. ¿Cuál era el problema de los saduceos a lo último? Ignoraban las escrituras y el poder de Dios. No ignores las escrituras, conoce las escrituras, son vida. Es como Dios se revela a sí mismo y se revela a Cristo y nos transforma por Cristo. Es por la Biblia que sabemos cómo agradar a Dios, cómo adorarle, cómo vivir, cómo morir en paz. Y al seguir las escrituras, sus mandamientos, sus promesas, te vas a asegurar entonces que no vas a errar, no te vas a perder al final. Y por supuesto, no ignores el gran poder de Dios. Él es omnipotente, todopoderoso. Él tiene un poder infinito para cumplir su palabra, para cumplir todas sus promesas en Cristo. Esto es algo que estamos estudiando en los tiempos de oración, así que no voy a decir mucho, pero Él es todopoderoso para perdonar todos tus pecados. Él es todopoderoso para ayudarte con tus tentaciones y tus angustias, tribulaciones. Él es todopoderoso para resucitarte, para que lo veas cara a cara y le glorifiques por la eternidad. Es lo que la Biblia nos enseña. Oremos. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Padre Celestial, te damos gracias por esas enseñanzas. Te damos gracias porque nos dan mucha esperanza en Cristo. Te damos gracias porque en tu misericordia
tú eres un Dios de pecadores. Tú eres un Dios salvador de pecadores. Tú eres un Dios que da vida a pecadores. En tu misericordia, Señor, estamos aquí, hemos escuchado tu palabra y te rogamos, Señor, que la inyectes a nuestros corazones, en lo más profundo de nuestra alma, que no la olvidemos, que dé fruto, que el diablo no quite la semilla y nos conviertas, nos transformes por tu gracia. Oh, Señor, acércanos a ti, danos vida. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie.